Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios, y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Juan y Pablo son vecinos, tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie, se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. Mira, todos recuerdan los 16 años que han transcurrido para lograr la reforma que modifica los nombramientos, funcionamiento y fiscalización de los notarios, conservadores y archiveros. En septiembre del año pasado, finalmente se promulgó una ley, ¿ya? Claro. Que para muchos resultó Despasteurizada. bien descafeinada. Eso. Sí, correcto. Porque en el camino se le fueron como recortando propuestas, como la creación de fedatarios, que eran funcionarios pensados para los trámites de mesón y que habrían permitido descongestionar y bajar los precios que cobran las notarías. Y otra idea que tampoco prosperó fue la que deja en manos de la autoridad política, el presidente de la República, el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores. La idea era que no dependiera nunca de la autoridad política. Pero bueno, algo se avanzó, sobre todo en transparencia y probidad, porque antes era la Corte de Apelaciones la que armaba unas ternas, todas bien arregladas, y luego el ministro de Justicia, en representación del Ejecutivo, iba adjudicando las plazas. Bueno, plazas que quien no se quisiera tener una notaría, ¿no? Claro. Ahora será el Servicio Civil, en la ley nueva, quien deberá establecer los concursos y elegir por alta dirección pública a los nuevos notarios. Otro cambio importante es que se puso fin a los cargos vitalicios. Había notarios de 99 años y ahora deben renunciar a los 75. Y eso ya partió. Ya se renunciaron los primeros 4 y quedan 33 que tienen que abandonar su notaría antes del 2 de octubre. ¿Ya? Pero quizás lo más relevante está en materia de probidad, el tema de las inhabilidades. Se acabaron los primos, los tíos, los parientes nombrados a deos, etc. O sea, algunos avances hubo en esta reforma. El 2 de abril de este año entró por fin en vigencia esta ley, que también tiene otros componentes muy beneficiosos para la ciudadanía, como la fijación de precios máximo y obligación de transparentar las tarifas, que si mal no recuerdo, eso estaba en la antigua ley, pero como que nunca pasaba.
digitalización de los servicios para garantizar el acceso remoto y una mejor fiscalización, porque ahora se le asigna al fiscal judicial de la Corte Suprema la función de supervisar las conductas con inspecciones, revisión de auditorías externas anuales, recepción de reclamos y encuestas de satisfacción de usuarios. Pero como en este tema nada puede fluir, es impresionante, esto es como la ley de medicamentos 2, o sea, la cuna, porque son demasiados los intereses creados, en este minuto estamos en un impasse. Entre la promulgación de la ley y su entrada en vigencia, se produjeron 57 vacantes de notario en ese periodo. Y la Corte de Apelaciones decidió, haciendo caso omiso que ya existía una ley, armar sus ternas, como si la ley no existiera. ¿Ya? Cuando era obvio que estaban al tanto del proyecto y de lo que decía. ¿Esto porque habría un vacío en la transición? O sea, claro, dijeron hay una vacancia, no sé, pensaron, pero por supuesto que sabían cuál era el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley era que de ahora en adelante los nombramientos iban por alta dirección pública. Pero el Congreso, la ley, no estableció qué se hacía con esos vacantes entre la ley en vigencia. No. Claro. Probablemente no. Pero en el fondo el es como espacio para la Dejó interpretación. un espacio, claro. como siempre. El senador puede Pedro ocurrir. Araya, entonces, aprovechó de meter una moción diciendo en simple que había que interpretar bien la ley y que eso implicaba que las 57 vacantes se llenaban con el sistema antiguo y que de ahora en adelante se hacía por alta dirección pública. ¿Ya? Una Eso lo hizo el senador interpretación. Pedro Araya. Pedro Araya. Y presenta esta moción. ¿Ya? Cuando tú interpretas una ley, no es un nuevo proyecto, sino que tú incorporas esa interpretación en la ley que ya existe. Ok. ¿Ya? La Corte Suprema no lo consideró así. Pero la propuesta del senador se siguió discutiendo en la Comisión de Constitución. Esto Y ahora. Ayer Ya. hubo sesión. Espérate, la Corte Suprema no lo consideró así, significa... No, la Corte ¿La Corte Suprema dijo, no, señores, estos señores que están puestos en estas ternas no son candidatos per se. O sea, en el fondo les dijo, ajustense a la nueva norma. la nueva norma. O sea, en contrario a lo que había decidido la Corte de Apelaciones Claro, inferior. en contrario a lo que había decidido la Corte de Apelaciones, porque lo que ocurrió era como, pero ¿cómo? Si ya están las ternas hechas. Claro. ¿Cómo los va a Esta dejar gente fuera? como... Claro. Ya tiene ilusión. Claro. Su mochila llena de Del sueños. sueño. Ok. Es que fue más o menos eso lo que le dijo la Corte Suprema. ¿Sabe Adiós qué? con la ilusión. Abra la mochila, desármela. Desármela. Bueno, y resulta que esto, a pesar de lo que dijo la Corte Suprema, se siguió discutiendo. Y nada menos, y aquí viene el punto, con la suma urgencia que puso el gobierno. Pero esto es como el personaje de Pepe Tapia. Ruperto no se rinde, más porfiado que Ruperto no se rinde. Ya. Y además Ayer. el gobierno le puso suma Le urgencia. puso suma urgencia. Ayer en la comisión en el Senado, el director del Servicio Civil, que está recién asumido, el abogado Pedro Lea Plaza, que en el fondo el que está a cargo de todo esto, ¿no es cierto? Súper cercano al presidente. Muy cercano al presidente, como su amigo de toda la vida. Sí, ¿Ya? exactamente. Explicó que en el fondo no tenían la capacidad para llamar a concurso para cubrir tantas vacantes. Que ellos eran 2 o 3 personas, 2 o 3 funcionarios, o sea, que no podían hacerlo. Ya. Que esta además era una experiencia nueva, sí, es verdad, que había que tallar, escuchen este verbo, tallar bien los perfiles de los cargos, porque no era lo mismo un notario para el sur que un notario para el norte, eso dijo. Y aquí estaban ¿Por qué sería presentes eso? en la comisión la senadora del PC, Ah, esto lo Claudia dijo en el Pascual. Congreso. No, lo dijo ahí, ¿En la comisión? lo dijo ahí en la comisión. ¿Ya? La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, apoyada por el senador republicano Agustín Esquella, o sea, como un poco Arturo. Arturo Esquella. Sí. Porque Agustín Esquella todavía no No, entra al Partido Agustín Esquella Republicano. todavía no. Ahí sí que
estamos en otro país. No, claro. Ojalá pudiera pasar algún día una cosa como esa, o al revés, digamos. Es que como estuvieron tan de acuerdo, Claro, es que ella con te Pascual, confundiste. Te confundí. no le dije Dije, Arturo, a ver, bueno. ¿cómo? Arturo El es que PC y Ya, el Partido bueno. Republicano de acuerdo. se acabó Ya. la transición. Ambos dijeron que esto de tallar tanto el perfil podría interpretarse como armar un traje a la medida. O sea, que Claro. era medio complicado andar tallando tanto los perfiles Sí, de po. cargo. Claro. Extraño, ¿no? Voy a tallar de acuerdo a los candidatos que hay. Sí, Curioso. curioso. Bueno, los senadores Esquella y Pascual también estuvieron de acuerdo en que había que hacer un esfuerzo mayor, que la ley era clara y que independientes de la fecha en que la reforma entrara en vigencia, las Cortes de Apelaciones que generaron las ternas, por cierto, estaban en conocimiento de la nueva ley. Así que, oiga, en el fondo, señor Lea Plaza, lo ayudamos, haga algo. Bueno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que también estaba sentado en la comisión Ya. y que escuchó todo esto, entre que le encontraba la razón a los senadores, era como, sí, es cierto, pero no es menos cierto, sí, le encuentro razón a ustedes, senadores, pero también estaba el senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, quien tampoco se compraba esto de que los 57 notarios tenían que ir nombrados por el sistema antiguo. Ya, y entonces el ministro de Justicia decía, de una forma como media alambicada, empezó a hablar de que había que justificar la norma. Incluso dio un ejemplo, dijo, miren, tanto así que hay que interpretar otra cosa. Y es que porque esta nueva ley es bien importante en el tema de las inhabilidades, como les cuento, ¿ya? Ujú. Es mucho más dura. Entonces el ministro de Justicia dijo, miren, por ejemplo, las personas que están casadas tienen un contrato, ya, perfecto, quedan inhabilitados si tú tienes un contrato con una persona para ir en una terna o ser elegido notario. Pero ¿qué pasa con las personas que conviven durante muchos años? Claro. Entonces, de razón, dice, eso no quedó aclarado en la ley. Pero en el fondo, y esto es una interpretación personal, yo creo que lo dijo como para decir, ven que es bueno a lo mejor aprovechar de aclarar la norma. Ok. Bueno, y que hoy se diga que no están los recursos para organizar estos nombramientos, porque esa fue otra de las razones que dio el director del Servicio Civil, y que por ello tendrán que ser como se hacían antes, es para muchos una burla. Porque, digo mucho, de derecha e izquierda, porque ¿cómo que no están los recursos? O sea, además hicieron mal la ley. No, raro. Raro. Bueno, Además, ayer... perdona, ¿esto tiene alguna urgencia nombrar notario? Porque yo a la notaría que voy siempre hubo una notaria Buena suplente que era pregunta. una simpatía. Claro. Y estuvo un buen tiempo, un par de años, digamos. Claro, quedarían los interinos. Claro. Notario como reemplazante o algo así, tiene un nombre. No sé si es... La notaría si es un funcionaba de lo problema más- de que lo más bien, funcione ¿eh? un año una notaría con un interino. No sé la interna, no sé si para la Pascua hacían amigos secretos, no tengo esa idea, pero la notaría funcionaba perfecto. No, pues esto es un chiste. Ayer el gobierno, a través de su ministro de Justicia, creo que se enteró de que no le va a salir fácil aprobar esta interpretación de la ley de notario. Si es que eso es lo que... Es obvio que el ministro probablemente quiere por otras razones, porque, oye, sáquenme rápido Este cachito. este tema, nómbrenme a estos 57 tipos, sigamos para adelante, porque quiere seguir para adelante. Bueno, vamos a ver si va a cambiar de criterio antes de pasar el bochorno de que no sea aprobada. Porque salvo que se esté negociando algo que no sabemos, porque como hoy día se está negociando todo para los votos que necesitamos para la reforma, Para la mega reforma. La mega reforma, claro. tampoco se sabe. Claro. Pero probablemente por lo que yo vi ayer de los dos senadores de la derecha, no va a ser fácil conseguir los votos para esta moción del senador Pedro Araya. Vaya. Impresionante el caso. Impresionante el caso. Lo más increíble es que las Cortes de Apelaciones siguieron adelante con sus ternas. No, eso Me es dice increíble. en mi WhatsApp corporativo me dice un experto en estas materias que claro, que siguiendo el mismo vector de interés de los notarios. Claro. No digo que sigan el interés de los notarios, pero va orientado en el mismo sentido. Las Cortes de Apelaciones desoyeron lo que decía la Corte Suprema y aprovecharon de Sí, hacer antes sí. todas sus... Y Eso desoyeron era lo que- increíble. y desoyeron el interés de la ciudadanía. Porque dijémonos de cuánto, si Bueno, por esta cierto. reforma se aprobó
porque es la ciudadanía la que se ve beneficiada. Pero a Ruperto no se 16 años. rinde. Pues, Ruperto no se rinde. Notario suplente es la expresión correcta. Muchas gracias. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.